Hola, bienvenidos a este nuevo video. Desde una lengua literaria, hoy hablaremos acerca de la literatura realista y cómo ella se acerca al contexto social. ¿De qué hablamos cuando decimos o escuchamos nombrar realismo literario? Para comenzar, debemos saber que la palabra realismo está compuesta por la raíz realis, que significa real o verdadero, y por el sufijo ismo, que significa movimiento o tendencia. El realismo fue una corriente estética artística que se desarrolló en Europa en la segunda mitad del siglo XIX como respuesta al declive del romanticismo. Esta corriente se aleja de lo fantástico e incluso, podríamos decir, de lo armonioso para centrarse, analizar y explicar la realidad social. Si bien este movimiento surgió en Francia, en poco tiempo se desarrolló en otros países, teniendo en cuenta a la novela como género literario por excelencia, es decir, que ella fue considerada el medio más adecuado para plasmar la realidad, ya que el realismo surgió como consecuencia del contexto social y político de ese momento. Decimos social por el descontento de la clase obrera que dio lugar a revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Y político porque la clase que más importancia comenzó a tener es la burguesía. Esta se consolidó en el poder, por lo que su forma de gobierno va a ser en apoyo a la misma clase o nivel económico. Veamos qué características tiene el realismo y cómo nos damos cuenta que una obra literaria pertenece a dicho movimiento. Para comenzar, toda obra realista va a presentar una descripción fiel de la realidad, es decir, que describe a la naturaleza y al contexto social al que pertenece el relato tal cual es. Esto justamente lo hace para cumplir con la siguiente característica, que es hacer una crítica social y política de ese momento. Se critican los conflictos de la vida cotidiana, así que una novela realista, podemos decir, que es una crítica a la sociedad y a la política imperantes. Otra de sus características es el protagonismo de la burguesía. Esto significa que gran parte de los personajes del realismo literario pertenecen a una clase social alta. Además, el narrador que prevalece en este tipo de historias es generalmente omnisciente, ya que recordemos que éste conoce no solo las acciones de los personajes, sino también lo que piensan y sienten estos. Otra de sus características es la búsqueda de la verosimilitud, en el sentido de que la problemática central debe ser un fiel reflejo de la realidad. Para eso, incluso se tienen en cuenta los diálogos de los personajes. Estos son acordes a la edad y contexto en el que se manejan. Es por todo esto que en las obras literarias realistas van a prevalecer ciertos temas tales como el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad como conflicto principal en una historia, los protagonistas que luchan por integrarse en una sociedad difícil, y también otro de los temas son los conflictos provocados por la necesidad de dinero, los problemas familiares y dentro del matrimonio, y también los roles impuestos por la sociedad de acuerdo al sexo del individuo. Un ejemplo de novela realista es Ana Karenina, del escritor ruso León Tolstoy. Publicada en el año 1877, la historia presenta a la protagonista, Ana Karenina, quien es una joven que se casa, pero que no se siente cómoda con la ideología social de ese entonces. Es decir, no está de acuerdo con que por ser mujer debe cumplir con ciertas costumbres, por lo que se rebela y comienza a realizar acciones de las que intenta sentirse libre, pero a la vez juzgada por la sociedad. Es una novela que siempre recomiendo leer porque allí se observa todo esto que estuvimos viendo recién sobre las características del realismo. A continuación, podrás observar algunos de los referentes o impulsores de este movimiento artístico.